Ahí yo leía una expresión que me interesaba mucho de Hernández Arregui, una cita en donde él decía que había que meterse con todo el mundo y que el único intocable era Nicolino Loche. Y realmente es una enseñanza interesante, la de ser capaz de meterse con todos manteniendo la unidad de la lucha y del proyecto. Con respecto a estos puntos, yo digo, en primer lugar, el planteo que él hace del nacionalismo. La diferencia entre un nacionalismo popular y democrático de un país dependiente con el nacionalismo de derecha de un país dependiente que es oligárquico y no ama al pueblo, o el nacionalismo proimperialista de los países desarrollados. Realmente él ahí ha profundizado como pocos, tal vez junto con Spilimbergo, que Jorge Néstor Spilimbergo tiene un libro de la época que habla de nacionalismo popular y nacionalismo oligárquico. Pero él plantea con mucha profundidad la cuestión del nacionalismo en la Argentina y la cuestión nacional. Y ahí está el otro gran tema que creo que toca Hernández Arregui, la cuestión nacional unida a la cuestión social. Yo creo que la cuestión nacional unida a la cuestión social es el nudo del que nace la llamada izquierda nacional. De aquí deriva algo que Roberto planteó y que me parece que es extremadamente interesante como discusión historiográfica y como discusión política, y por donde anduvimos todos, llenos de dudas y llenos de tensiones, que era si había que estar adentro o afuera del peronismo los que veníamos del marxismo. No, sí, como dicen en esa polémica que él tiene, o en ese cambio de ideas que tiene con Norberto Galasso, en donde Norberto dice, bueno, con mucho respeto nosotros le planteábamos que había que estar afuera del peronismo, que había que golpear juntos y marchar separados, y donde Hernández Arregui planteaba que la única manera de hablar del socialismo era hablar con la clase trabajadora y por lo tanto estar adentro del peronismo, mientras que Galasso y su grupo pensaba que estar adentro del peronismo era hablar de peronismo y no de socialismo. Creo que un gran tema en donde Hernández Arregui jugó con mucha fuerza, y tal vez fue la pluma que con más claridad plantea la necesidad de no solo ser apoyo crítico al peronismo, sino ser peronista, que era una cuestión fundamental de esa época y una cuestión fundamental de esta época, el apoyo crítico y el ser y hacerse cargo de lo que es un movimiento mayoritario con sus contradicciones, retrocesos, barros, suciedades, gordos, flacos, aciertos y desaciertos. Y la otra postura que era acompañar desde al lado, no manchándose mucho, siendo crítico y pudiendo acompañar igual en una tarea extraordinaria, que era la nacionalización ideológica de los sectores medios que le hubiesen costado mucho llegar al peronismo. El otro tema extraordinario para mí de Hernández Arregui es el marxismo, utilizado como método de análisis, para entender la cuestión nacional, con audacia y con riesgo de llegar a decir, soy peronista porque soy marxista. O sea, el marxismo para entender como método de análisis histórico el país en que se vive y la nación y la sociedad en la que se vive, y no para alejarse de ella o para buscar modelos alejados de la historia propia de los pueblos. Él realmente no teme ser peronista y no teme citar a Marx y a Lenin en sus libros. Creo que el otro gran tema de él es profundizar en la cuestión cultural, tanto en imperialismo y cultura, como retomar en qué es el ser nacional, con una profundidad que lo lleva a entender lo nacional como hispanoamericano o iberoamericano. Ahí dos temas de análisis Hernández Arregui. Uno es
revisionista en historia y toma los temas del revisionismo, pero desde una visión marxista y nacional. Pero es hispanista y se mete con la leyenda negra y es capaz de analizar el papel de España y la antinomia con Inglaterra en todo el proceso de la conquista y de la colonización. Realmente, tema dificultoso de la época. Hoy es más fácil decir que fue una invasión española a América, pero en aquel momento la tensión entre el modelo anglosajón de análisis que justificaba el imperialismo inglés para denostar a España, en todo ese debate sobre si América fue feudal o fue capitalista y que se reflejó simbólicamente como nunca en el debate entre Gunder Frank y Rodolfo Puiggrós, y toda la discusión previa y posterior que eso traía, ¿no? de entender que si este país o este continente o estas tierras todavía tenían tareas democrático-burguesas que llevar adelante, se justificaban los frentes nacionales, y que si este territorio ya había sido colonizado desde el capitalismo, la lucha era solamente por el socialismo, que era lo que encerraba ese debate historiográfico. Él lo plantea con mucha valentía. Yo creo que el otro tema es el traspaso entre lo hispanoamericano y lo iberoamericano, ¿no? Que no es solamente, recién Roberto planteaba muy interesantemente sobre el tema de América Latina, que es la palabra que usamos y que yo creo que debemos usar, porque ya nos entendemos todo cuando hablamos de América Latina, pero es cierto que tuvo un origen colonial que quería justificar la invasión de Francia a México, ¿no? Y que es un término que usamos y no incluimos Canadá, que en algunos aspectos es latina, y sí incluimos países pobres y angloparlantes, que nos lleva a hablar de América Latina y el Caribe para poder ampliar más esa posición. De todas maneras, cuando hablamos de latinoamericanos, hablamos de los pobres, de los dependientes, de los subdesarrollados y de los oprimidos, ¿no? Hablamos de los negros, hablamos de los indios, hablamos de la mixtura, del criollaje y del mestizaje, y nos entendemos. Pero el tema de la discusión que hay entre Hispanoamérica e Iberoamérica guarda una discusión fundamental, que es el papel del Brasil en la unidad del continente. Porque hay en la tradición del nacionalismo una visión del Brasil como enemigo histórico. Y hay una tradición en el movimiento nacional y popular que se inicia, yo creo, profundamente con el discurso de Perón del 53 en el Colegio Militar, aunque Perón ya tenía alguna tradición en ese pensamiento, que a diferencia de Monteagudo o de Alberdi, que habían planteado la unidad hispanoamericana, pone el eje en la sociedad estratégica entre Brasil y Argentina como fundamental para la unidad de este continente, y que otro pensador que no está en esta muestra, aunque era nacional, pero era uruguayo, que era Metol Ferré, profundizó muchísimo. Yo creo que ese es otro gran tema de Hernández Arregui, que es el ser nacional. Está lleno de cultura latinoamericana y él profundiza y se mete en el tema del mestizaje, la negritud, los pueblos originarios, nuestras raíces, y lleva a una profundidad como nadie la justificación cultural de la unidad política. Digo, sin que él lo diga, la verdad que el sustento de Hernández Arregui a la unidad del continente desde lo cultural es muy grande, y que nos lleve a nosotros hoy a pensar, o a mí y a algunos, a pensar que realmente nuestro continente no está frente a la unión, está frente a la reunión, porque va a reunir lo que hubo unido antes, cuyas raíces culturales lo justifican, y que fueron las vicisitudes políticas y las derrotas las que lo desmembraron. Hay una tentación muy grande en comparar la Unión Europea con la Unión Sudamericana, pero la reunión sudamericana es diferente que la Unión Europea, porque somos una nación inconclusa,
derrotada tras la independencia, que tiene que reunirse para poder llevar adelante su destino de grandeza. Y ahí creo que está la clave con la que quiero terminar de homenajear a Hernández Arregui, que es la cuestión nacional y la cuestión social. Eso es lo que llevó a la creación del término izquierda nacional. Debate posterior sobre si había que estar adentro del peronismo o fuera del peronismo. Me parece que cualquiera de las dos posturas enriquecieron el futuro, que es este. Hoy nosotros estamos haciendo esa síntesis, si somos capaces de generar, como pide la Presidenta, un frente pluralista y democrático, que no pregunte a nadie de dónde viene, sino que pueda unirse por un futuro mejor. Yo creo que la cuestión nacional y la cuestión social es la clave en la que él profundizó junto con todos sus compañeros de generación, y que lo separó de la izquierda que no entendía el problema nacional, que era internacionalista, y lo separaba del nacionalismo de derecha que no entendía al pueblo. De una izquierda que en nombre del internacionalismo jugaba como ala liberal y progresista, o una derecha reaccionaria que quería a la nación pero no quería a su pueblo. Y por lo tanto, ellos logran hacer esta síntesis entre cuestión nacional y cuestión social. Una síntesis que creo que se remonta a mayo de 1810, que es: para poder resolver el tema de la injusticia social, hay que resolver el tema de la independencia. Y para resolver el tema de la independencia hay que estar unidos. La unidad del continente es la base de la independencia nacional, y la independencia nacional es la base de la justicia social. Sin eso no había abolición de la servidumbre indígena en el siglo XIX, no se resolvía la cuestión obrera en el siglo XX, ni se resuelve el tema de los desocupados en el siglo XXI. Homenaje a Hernández Arregui, de lectura que sería muy beneficiosa. Hay que inundar de buenos libros en las escuelas, y después salir a defenderlos a los medios de comunicación masiva, que van a decir que queremos hegemonizar el pensamiento. Pero yo creo que es fácil. ¿Sabe por qué es fácil? Porque se puede ser pluralista, y uno puede poner libro de los liberales, libro del pensamiento nacional, libro de la izquierda y libro de la derecha, que los pibes se van a avivar solos. Muchísimas gracias.